¿Les ha pasado a ustedes alguna vez de que están en una reunión con gente, qué sé yo, y como que se produce un vacío justo cuando uno dice una cosa y dice, ¿por qué dije eso? Y como que todos miran, Todos nosotros de alguna manera hablamos, actuamos con una cierta sabiduría. Sabiduría que quizás hemos aprendido en un medio familiar, en medio social, estudiando, pero es sabiduría humana. De hecho, nuestra habla y nuestras acciones muestran bastante con qué sabiduría nosotros estamos usando. Y una sabiduría que se manifiesta, que hay ciertos principios que guían esa sabiduría. Algunas veces puede ser muy bueno, muy acertado, pero otras veces no es tan bueno. Y es insensato. Yo creo que nadie quiere ser insensato. ¿No? No. La sabiduría natural generalmente está asociada a una inteligencia sensible, juiciosa, que actúa producto de racionamiento y prudencia. Cuando llegamos a la Biblia, nosotros aprendemos de que hay varias sabidurías. En el hebreo bíblico hay 4 vocablos que se traducen como sabiduría, y en el griego hay 2, y uno de esos es Sofía. Sé que si alguien se llama Sofía, significa sabiduría. Bueno ese nombre. La Biblia muestra que hay 4 sabidurías. La del mundo, la de los hombres, la sabiduría que es de las tinieblas, que es diabólica, y que es la que ejerce mayor influencia sobre la sabiduría del mundo y la sabiduría de los hombres. Incluso el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 5, al final, dice que el mundo entero está bajo el maligno, o sea, una influencia muy grande. Y eso es evidente por los pensamientos, las filosofías del mundo y las acciones del mundo. Muy destructivo. Y también la palabra enseña bastante con respecto a la sabiduría de Dios. Y me llama la atención que en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, cuando uno lee qué es sabiduría, en el diccionario aparece esto. Primero, conducta prudente en la vida o los negocios. ¿Sí? Segundo, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Muy bien. Tercero, y esto sí lo encuentro extraño, noticia, conocimiento. ¿Qué quiere decir con eso?
y hasta ahí llega. Y eso muestra mucho la influencia de las tinieblas sobre organismos humanos. Con toda la sabiduría que puedan tener los académicos, dejaron de lado, fuera, la sabiduría de Dios. No aparece definida. ¿Cuál es la sabiduría que nosotros estamos usando? Es muy importante analizar, meditar sobre qué sabiduría es la que estoy usando. ¿Es realmente sabiduría o es la antítesis, insensatez? Y a veces con gente tan preparada, gente con grandes responsabilidades en la vida pública, y a veces uno dice, Dios mío, ¿cómo? Y bueno, y entremos un poco a este tema. ¿Cómo estos candidatos pueden decir tanta insensatez? Uno queda asombrado a veces. Como todos nosotros creo que aquí estamos porque queremos aprender y conocer más de Dios. Va a interesarnos el saber cuál sabiduría Dios quiere que nosotros usemos en nuestra vida. Hay un pasaje en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, donde los fariseos y escribas que tienen mucha rabia por la envidia y el desprecio que tienen por Jesucristo, envían a unos alguaciles a apresar a Jesucristo. Es la primera tentativa que aparece en que lo van a apresar. Y envían a este cuerpo de alguaciles a donde él está hablando. La gente estaba murmurando con admiración que él era el Cristo, el ungido de Dios. Y frente a eso, movidos por esa envidia, la rabia, los principales sacerdotes, los fariseos, envían los alguaciles para que lo prendan. Pero los alguaciles, pasado un rato, vuelven donde los principales sacerdotes y fariseos, y estos le preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? Y estos policías respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La sabiduría que exhibía Jesucristo anonadó a esos policías y no pudieron prenderlo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La sabiduría de Dios lo rindió. Esa sabiduría es la que nosotros podemos pedir a Dios. Esa sabiduría. La sabiduría de Jesucristo.
Hay un proverbio en el capítulo 1, versículo 33. Proverbio, si pueden poner Proverbio 1, 33. ¿Qué es lo que dice? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese es un resultado que va a tener en su vida el que actúa, piensa, habla con la sabiduría de Dios. El sabio sabe escuchar. ¿Se han fijado ustedes cuando a veces está en una reunión, uno social, o va de visita a algún lado, y hay alguien que habla y habla y habla y habla y habla, y al final nadie escucha, y lo único que uno quiere es que se quede callado? Señor, no quiero ese tipo de sabiduría. Señor, dame la sabiduría tuya. Porque aparece en Proverbios 1:7 que la sabiduría, o sea, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios, el principio. Y el temor de Dios es esa reverencia con respecto a Dios, a todo lo que tiene que ver con Él, de tener en cuenta reverente lo que Él dice, quién Él es, una actitud de corazón. El principio, por ahí comienza para tener la sabiduría de Dios. Empieza con el temor a Dios. Lo repite en Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿quién da la sabiduría de Dios? ¿Quién la da? Es Dios. Y si hay alguno de ustedes que esté anotando, anote esta escritura, porque aquí aparece la promesa de que Dios nos da de su sabiduría. Jeremías 32. Jeremías 32. Versículos 39 y 40. Jeremías 32. Y 40. Dice, les daré un corazón y un camino, de tal manera que me teman para siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Tremendo lo que está diciendo por medio de Jeremías el Señor. Esa sabiduría viene de Él la pone en el corazón. Y es para que nosotros no nos apartemos de Él. Gracias, Señor. Tú pones el temor
y de ti viene la sabiduría. El temor de Dios, hay una palabra en el hebreo que aparece ahí, que es yirja, reverencia por su santidad. Busca agradar a Dios con gozo, por conocer, por hacer su voluntad. Eso llena de gozo. El temor de Dios es agradecido de todos los beneficios. El agradecimiento es muy importante en la vida. Y con Dios es crucial ser agradecido. A veces esta cualidad hace que personas en la vida tengan grandes recompensas por ser agradecidos. Dice el diccionario bíblico que el temor de Dios es el temor filial, como de un hijo a un padre, y que fluye del amor de Dios y del amor a Dios. El temor supersticioso es fruto de la ignorancia, y el temor servil es fruto de un insano temor al castigo. Y eso no tiene relación con el temor a Dios, el temor de Dios. Por ahí comienza la sabiduría, el principio de la sabiduría, ese temor, tener esa reverencia, considerar a Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos, agradecerle en todo. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo es la sabiduría que Dios quiere que usemos. Y podemos ir a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 3. Santiago está justo después de Hebreos. Capítulo 3. Versículo 13. Da un elemento bien importante para poder recibir la sabiduría del Señor y actuar con esa sabiduría. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí hay un elemento crucial para actuar con la sabiduría de Dios. Ese elemento que es tan evidente en la personalidad de Jesucristo, la mansedumbre. La sabiduría del mundo, la sabiduría diabólica, analiza la mansedumbre como algo que no hay que tener. Justo lo contrario. Pero esa es la sabiduría que produce fruto de destrucción, de aniquilación. La sabiduría de Dios, buena conducta en sabia mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? El diccionario griego, en la palabra que aparece en el idioma original, la define así. Dice: es una disposición pareja, tranquila, equilibrada en espíritu, no pretenciosa
y que mantiene las pasiones bajo control, con el sentido de poder y fuerzas contenidas, bajo control. La mansedumbre, Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él tiene todo el poder del universo, Él lo tiene, y ese poder con la mansedumbre lo contiene. La mansedumbre es poder de Dios bajo control. ¿Y cuál es el fundamento de esta sabiduría? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el fundamento? Vamos a la epístola a los Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, y leemos los versículos 2 y 3. Súper personal el apóstol Pablo. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese es el fundamento de la sabiduría de Dios. Es Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, es muy útil acercarse a Él y pedirle a Él. Y hay gente en los siglos que ha hecho eso. Hombres notables como el domingo pasado que recordábamos el caso de Isaac Newton. Él, en su búsqueda del conocimiento, el testimonio de su vida es en oración buscando al Señor y pidiéndole a Él revelación. Es de Jesucristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en el área que sea. No hay matemáticas sin Dios. No hay física, ni cuántica, ni de la otra sin Dios. No hay. Él, el que sostiene los mundos en existencia. Él, de la sabiduría que el hombre descubre poco a poco por su misericordia, su gracia, que Él da revelación al hombre. Biología, química, astronomía. El ser humano recién está empezando a conocer algo del universo. Algo. Fíjense, tremenda noticia de pocos años atrás, unos 7 o 8 años atrás, que descubren la materia negra. La materia negra ya aparece en el libro de Job.
Colón también descubrió, leyendo al profeta Isaías, de que ahí aparecía el círculo de la tierra. Y lo dejó en su diario de vida, de que él llegó aquí siguiendo las profecías del profeta Isaías. Pero eso no aparece en los libros de historia. Claro, porque cuando algo le da gloria a Dios, entonces la sabiduría del mundo y la sabiduría diabólica tratan de evitar que Dios tenga gloria. En Jesucristo están escondidos, y eso implica buscar. Buscar todos los tesoros de la sabiduría. ¿Cómo hago esto, Señor? ¿Cómo hago esto? Dame, Señor, de tu sabiduría. Dame revelación. En el ámbito que sea. Y el Señor lo da. Aparece ahí en Santiago las características de la sabiduría de Dios. Vamos a Santiago 3. Versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es pura. O sea, no es contaminada. Es pura. Es pacífica. Pacífica. A veces la sabiduría del mundo es como que va a la pelea. ¿No es cierto? Y les ha ocurrido a ustedes que ustedes de repente empiezan a decir algo y alguien que tiene la sabiduría del mundo lo para en mitad de frase y da no sé qué información y esto y todo. Y ya al final uno se queda callado porque ¿para qué digo nada si este señor se la sabe toda? Y no deja hablar a nadie. ¿Qué contraste con la sabiduría de Jesucristo? Pacífica. Le podían decir las cosas más increíbles. Y él, con mansedumbre. Mansedumbre. Es amable. O sea, con gentileza. Es benigna. Se habla del bien. A eso es lo que lleva, al bien. Llena de misericordia. Gracias, Señor, porque la misericordia es una de las cualidades de Dios, uno de los atributos de Dios. Gracias, Señor, que tú eres misericordioso. Buenos frutos. Lleva a producir también en nosotros buenos frutos, porque parte integral de esa sabiduría son los buenos frutos. O sea, recibiendo la sabiduría de Dios, vamos a tener buenos frutos. Gracias, Señor. Sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando uno lee la palabra de Dios, medita lo que está diciendo. Le pregunta al Señor, Señor, dame revelación. Y el Señor, su revelación es sin incertidumbre. Nos lleva al lugar seguro, produce paz en nosotros, lo que Él nos comunica. Y sin hipocresía. Él dice la verdad en amor, pero dice la verdad.
y terminamos con esto. ¿Cómo viene esta sabiduría? ¿Cómo puede venir a nuestra vida? Si podemos leer Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, hay que pedírsela. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, Él la da. Si uno se la pide, Él la va a dar. Y sin reproche. Y le será dada. Pero, y hay una condición, pida con fe. O sea, la fe es confianza en Él. Confianza. Entonces pídala con esa confianza. Agradezca. Pídala en fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. O sea, la sabiduría de Dios está disponible para todos. Hay que pedirla con fe. Eso es confiando en Él y sin dudar. A veces, cuando uno está haciendo este ejercicio, en el instante que uno le está pidiendo a Dios, muchas veces el diablo, espíritus demoníacos, ponen inmediatamente la tentación de dudar. Y uno, sin analizar de dónde vienen mis pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Es pensamiento mío ese realmente? ¿O es pensamiento de alguien que me está empujando a eso? ¿Es pensamiento de las tinieblas? ¿De quién es ese pensamiento? Estar atento a de dónde viene. No todos los pensamientos en mi cabeza son míos. Hay pensamientos que Dios pone en mi mente. Hay pensamientos que son de las tinieblas. Entonces, en ese momento, cuando el diablo tienta con la duda, es el momento. Esto no se trata de sentimiento. Esto se trata de actuar con voluntad bajo principios. Y el principio que yo voy a usar en este momento es confiar en Dios. Lo que Él dice, lo creo. Y rechazo toda duda. De donde venga, la rechazo. Y uno va a recibir la sabiduría de Dios. Entonces, ¿con qué sabiduría nosotros estamos actuando? Antiguamente los abuelitos decían, mire, antes de que hable, cuente hasta 10. En la edad moderna, cuente hasta 3 nomás, porque todo es demasiado rápido. Pero cuando uno enfrenta circunstancias, situaciones, o está a veces en situaciones bastante apremiantes y que requieren una respuesta,
pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios. Y a veces, por más que esté uno en una situación apremiante y que estén exigiendo respuestas, puede que Dios a uno le diga, con su sabiduría, calla. No digas nada. Calla y ve la salvación del Señor. Y es como mirar un partido de tenis. Uno ve al Señor que está tirando la bola, el diablo que trata de contestar, pero aquí viene un remate que lo deja listo. Y uno mirando nomás. Entonces, Señor, tu palabra dice que pidamos tu sabiduría. Sin dudar. Pero todos podemos pedir y tú te gozas en darnos esa sabiduría, Señor. Terminemos pidiendo al Señor que nos dé de esa sabiduría. Hay algunos de ustedes que quizás están contemplando tomar algunas decisiones de vida, cosas que pueden ser muy importantes y necesitan esta sabiduría. ¿Se la pedimos a Dios? Oh, súper bien. Pongámonos de pie, cerramos los ojos. Y el grupo de alabanza, si puede pasar. Antes de pedirle esto al Señor, un pequeño detalle, sea lo que sea que uno esté pasando, tómese del Señor y gócese en lo que es de Él, con Él, gozo. Señor, yo me gozo en ti, te agradezco, Señor, aunque sean circunstancias difíciles, pero en todo me gozaré contigo, porque ese gozo es mi fortaleza. Así que, aunque por dentro me esté cayendo a pedazos, las emociones estén para arriba y para abajo, pero el gozo tuyo es como un termostato, Señor. Lo vamos a poner a 24 grados. Siempre gozo, Señor, gozo. Aunque las circunstancias estén así, gozo, Señor, gozo, Señor. Cerremos los ojos. Y cada uno de nosotros le pide a Dios ahora, dame sabiduría, Señor. La sabiduría de lo alto. Dámelas. Y te doy gracias, porque tú te gozas en darnos de tu sabiduría. Y agradecemos a Jesucristo que hace todo esto posible, porque por medio de la fe en Él tenemos acceso al trono de gracia. Y es en Jesucristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa sabiduría. En el nombre